cegos nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar fuego gente que Jesús está volviendo, y todo yo soy esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Gracias le damos al Señor por esas hermosas alabanzas muy lindas. Una alabanza muy bonita, y además es un canto que mantiene nuestra esperanza en nuestros corazones, porque como bien dice el canto, desde pequeña lo escuché de mamá y de papá, de que Jesús volverá. Y asimismo, ese mismo Jesús prometió de que Él vendría por segunda vez a buscar a su pueblo, y es la esperanza que debemos seguir manteniendo en nuestros corazones, de saber de que no un día muy lejano, porque cada día nos vamos acercando a ese gran día glorioso en que Cristo va a volver por segunda vez a buscar a su pueblo. Que el Señor nos bendiga grandemente, y que al mismo tiempo nos siga manteniendo con esta bendita esperanza. Les quiero extender una vez más una cordial bienvenida a cada uno de los hermanos presentes. Principalmente también quiero extenderle una bienvenida a los hermanos que a través de Facebook Live siempre están conectados con nosotros, escuchando nuestra programación, escuchando la palabra de Dios, aprendiendo cada día más de las verdades de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos, mis queridos hermanos, hoy vamos a tener un tema especial. Y el título del tema se llama "No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano". Y realmente noten lo maravilloso que es el Señor, que las niñitas de nuestro querido hermano Daniel, cuando estaban leyendo los 10 mandamientos, leyeron el tercer mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 27, donde dice: "No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente", ¿qué cosa? Al que tome su nombre en vano. En estos momentos, mis queridos hermanos, vamos a inclinar el rostro para tener unas palabras de oración, para que el Señor nos guíe en el estudio que vamos a tener. Querido Padre que estás en los cielos, pedimos, Señor, tu bendición sobre cada uno de los hermanos aquí presentes. Pedimos también tu bendición sobre tu pueblo en general, sobre lo ancho y la faz de toda la tierra, y sobre todos aquellos hermanos que están conectados para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre querido, que tú bendigas tu palabra, Señor, y que tú nos hables a través de tu palabra. Permite que hoy podamos entender el mensaje que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Que podamos, Padre querido, hoy más que nunca, santificar nuestras vidas a ti. Que tu Espíritu pueda tocar nuestras vidas y nos pueda transformar, Señor. Cada día nos acercamos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos, Señor, que tú nos hables. Queremos que tú hoy abras nuestro corazón para que este mensaje pueda quedar grabado en nuestras vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Y como bien había dicho, mis queridos hermanos, el título de hoy es No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es interesante que nosotros en esta presentación tenemos aquí al lado la figura de alguien como recibiendo una marca en la frente. Y del otro lado tenemos como una corona, y si miramos bien la corona tiene unas letras en hebreo, y esas letras en hebreo significan santidad a Jehová. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia qué persona llevaba una mitra en la cabeza con una placa de oro con la inscripción que decía santidad a Jehová? El sacerdote. El sumo sacerdote que ministraba en el santuario llevaba una mitra, y en esa mitra decía santidad a Jehová. El versículo de memoria se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, yo quiero para ustedes, mis queridos hermanos, hacerles una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a reflexionar lo que significa tomar el nombre de Jehová en vano? ¿Se han puesto a reflexionar? Porque cuando nosotros pensamos en tomar el nombre de Jehová en vano, muchas veces pensamos en que, por ejemplo, cuando yo hago un chiste mencionando el nombre de Dios, ya estamos tomando el nombre de Jehová en vano. Cuando muchas veces hablamos de una manera frívola y repetimos muchas veces el nombre de Jehová, pensamos que estamos tomando su nombre en vano. Pero hoy vamos a ver que no solamente tomar el nombre de Jehová en vano, no es solamente hacer chistes de mal gusto, no es solamente hablar de una manera frívola, sino que también vamos a ver que con nuestra actitud podemos estar tomando el nombre de Jehová en vano sin saberlo. Vamos a la palabra de Dios, Éxodo capítulo 19. Busquemos en la palabra de Dios Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. La palabra de Dios nos dice en Éxodo capítulo 19, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si ustedes obedecen mi voz y guardaren mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Recordemos que Dios había sacado al pueblo de Israel con mano fuerte. Dios desplegó su poder en Egipto. Egipto recibió terribles plagas. ¿Cuántas plagas recibió Egipto? 10 plagas. Y después de la 10ª plaga, el faraón deja salir al pueblo de Israel. Sin embargo, el faraón, con su corazón endurecido, después del tercer día que el pueblo de Israel sale de Egipto, faraón va detrás del pueblo de Israel junto con su ejército para hacerlo volver de nuevo a Egipto. Y la palabra de Dios nos dice que Dios pronunció juicio sobre faraón y todo su ejército cuando, frente al mar rojo, el mar rojo se abrió, el pueblo de Israel pasó, y cuando los egipcios fueron detrás del pueblo de Israel, que entraron, ¿qué fue lo que pasó? Dice que Dios empezó a turbar los carruajes de los egipcios de tal manera que se quedaron atascados en el medio del mar rojo, estando el mar rojo abierto. Y cuando el último israelita
pasó el Mar Rojo, que pisó tierra seca, ¿qué fue lo que hizo Dios? Cerró el Mar Rojo y Faraón con todo su ejército perecieron. Pero ahora la palabra de Dios nos dice en el capítulo 19 que el pueblo de Israel llegó al monte de Sinaí. Y Dios les dice, si ustedes oyen mi voz, ustedes van a ser mi especial tesoro. Si ustedes guardan mi pacto, ustedes van a ser un pueblo especial más que todos los pueblos sobre la tierra. Dios le estaba poniendo la condición al pueblo de Israel, que si el pueblo de Israel obedecía a la voz de Dios, iban a ser grandemente bendecidos por Dios. Mis queridos hermanos, ninguno de nosotros podemos reclamar ni esperar las bendiciones de Dios si nosotros estamos en desobediencia delante de Dios. Porque sería una blasfemia que yo, siendo cristiano, viviendo en una abierta rebelión contra Dios, yo quiera que Dios me bendiga cuando yo no obedezco la palabra de Dios. Cuando yo estoy viviendo una vida contraria a los mandamientos de Dios, yo no puedo esperar de Dios bendición. Yo lo que tengo que esperar de Dios es castigo, pero no bendición. Usted quiere ser bendecido por Dios, hermano, vive en obediencia. Y cuando usted vive en obediencia delante de Dios, Dios les va a abrir las puertas a usted. Su vida va a ser de bendición, no solamente para usted, sino que esa bendición también va a alcanzar a aquellos que estén alrededor de usted. Porque todo lo que te llega a la mano, Dios lo va a hacer prosperar. ¿Por qué? Porque tú eres su especial tesoro. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 8, y todo el pueblo respondió uno y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 9, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestiduras, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahora Dios venía al encuentro de su pueblo, pero al tercer día. Pero en estos 3 días, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Santificarse. Tenía que lavar sus vestiduras, mis queridos hermanos. Dios iba a venir a su pueblo a la vista de todo el pueblo, porque Dios iba a dar su santa ley al pueblo. Pero el pueblo tenía que acercarse a Dios limpio. Y mis queridos hermanos, aquí hay una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Queridos, nosotros no nos podemos acercar a Dios con un corazón sucio y manchado por el pecado. Nosotros no podemos ir al templo de Dios un sábado a adorar sabiendo que yo estoy fajado con mi esposa o que la esposa está fajado con el esposo. Yo no puedo ir el sábado al templo de Dios a adorar sabiendo que voy a estar delante de la presencia de Dios, pero al mismo tiempo conociendo que yo estoy en pecado delante de Dios. Hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos de acercarnos con un corazón santificado, porque Dios es un Dios limpio. Nosotros, cuando vamos a tener nuestros momentos de oración en nuestro hogar, nosotros tenemos que acercarnos a Dios en oración
cuando vamos a tener ese momento, nuestros momentos de oración, pero debemos de acercarnos con un corazón limpio. Yo no puedo acercarme a Dios en oración, a tener un encuentro con Dios, sabiendo que yo estoy fajado con mi hermano en la iglesia, sabiendo que yo estoy fajado con mi familia. Por eso es que la palabra de Dios dice, si tú vas camino al altar con tu ofrenda y te acuerdas de que tú tienes algo con tu hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Primero ve a donde está tu hermano, reconcíliate con tu hermano y entonces después ve al templo y presenta la ofrenda al sacerdote. Porque usted no se está acercando a una persona cualquiera. Usted va a tener un encuentro personal con el Rey del universo. Y usted tiene que ir con un corazón limpio. Por eso es que Dios le dice al pueblo, yo me voy a mostrar en el versículo 11, yo me voy a mostrar al tercer día, pero el pueblo tiene que santificarse. O sea, en esos 3 días, el pueblo tenía que hacer un examen de corazón. Un examen de conciencia. Para después del tercer día poderse acercar a Dios con un corazón limpio, hermanos. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 12. Señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis su término, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Dios iba a descender sobre el monte Sinaí, pero el pueblo no podía, ¿qué cosa? Tocar el monte. Entonces, Dios pone límites alrededor del monte donde el pueblo no podía traspasar. No tocará mano, mas será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la trompeta, ellos subirán al monte. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestiduras. Noten que hasta el pueblo tenía que presentarse delante de Dios con ropas limpias. ¿Cómo tenía que presentarse el pueblo delante de Dios? Ropas limpias. No solamente tenían que estar limpios espiritualmente, sino que físicamente ellos tenían que presentarse delante de Dios con ropas limpias. Porque, hermanos, Dios no solamente le preocupa la higiene espiritual, Dios también le preocupa la higiene física. Y entonces, el versículo 14 dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron su vestidura. Y dijo al pueblo, están apercibidos para el tercer día, no entréis a vuestras esposas. Noten que en esos 3 días ellos no podían, o sea, los hombres no podían tener relaciones con sus esposas. Total abstinencia, porque en esos 3 días eran 3 días de autoexamen, porque se iban a acercar a Jehová de los ejércitos. Noten las instrucciones específicas. Tenían que estar santificados, tenían que lavar sus vestiduras y estar con vestiduras limpias, pero tampoco podían tener ningún tipo de relación sensual en esos 3 días. También no podían acercarse al monte y tocar el monte, porque si no iban a morir. Y aconteció que al tercer día, y esta es la parte que me encanta a mí del relato, hermanos, cómo Dios se le apareció al pueblo. ¿Cómo Dios se le apareció al pueblo? Con relámpagos. Noten la entrada majestuosa con la que Dios viene a su pueblo. Dice el versículo 16, y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana,
que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de trompeta muy fuerte, y estremeció todo el pueblo que estaba como en el campamento. Dios vino con relámpagos, hermano. Cuando ustedes escuchan relámpagos y truenos, ¿quién puede estar tranquilo? Si cuando nosotros vemos que hay un trueno, ¿qué es lo que hace el trueno? Nos estremece, nos asusta. Ahora, ¿tenemos miedo a los truenos? Sí, le tenemos miedo a los truenos, hermanos. Le tenemos miedo. Ahora, imagínense ustedes, al pie del monte, truenos, relámpago, una nube espesa. Dice la mensajera del Señor en Patriarcas y Profetas que una nube espesa cubrió el monte de tal manera que todo se puso negro, como si fuese de noche. Se puso oscuro, pero al mismo tiempo se escuchó un sonido extraño que no se sabía de dónde venía, de trompetas. Y sigue diciendo, y todo el pueblo como estaba atemorizado. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para ir a encontrarse con Dios, y se pusieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí, dice el verso 18, que humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera, y el sonido de la trompeta iba aumentándose en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía. Y el versículo 20 dice, y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y Moisés subió. Hermanos, noten qué escena más terrible cuando Dios se muestra en todo su esplendor, en toda su gloria al pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? Tranquilo. No, el pueblo no estaba tranquilo. ¿Cómo estaba Moisés? Busquemos Hebreos 12:21 para que ustedes vean cómo estaba Moisés. Miren lo que dice Hebreos 12:21. Hebreos 12:21 dice, y tan terrible. Vamos a leer desde el versículo 18 que relata la escena en el Sinaí. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, que ardía con fuego, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz que les hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque la voz de Dios era tan potente que el pueblo tenía miedo. Y noten que sigue diciendo, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado. ¿Y cómo? Temblando. Y temblando. ¿Cómo estaba Moisés, hermano? El gran caudillo del pueblo de Dios, que Dios lo había comisionado para que fuese líder de su pueblo, y Moisés estaba como temblando, estaba espantado. Y sin embargo, dice la palabra de Dios de que Moisés sube al monte, y el capítulo 20 de Éxodo nos habla de que de los 10 mandamientos. Moisés en el monte de Sinaí recibe los 10 mandamientos. Es interesante, mis queridos hermanos, que dentro de los 10 mandamientos quiero centrarme en el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando nosotros vamos al original hebreo, miren lo que dice el original hebreo. La palabra para vano en el original hebreo es la palabra cha. Entonces, la palabra cha significa calamidad. ¿Qué más significa? Destrucción, falso, hipócrita, ilusorio, mentira, mentiroso, vanidad,
y vano. Miren todas las referencias que tiene la palabra en hebreo chat, y entonces pusieron: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mis queridos hermanos, miren ahora lo que dice la mensajera del Señor, Patriarcas y Profetas, página 314, párrafo 3. Este mandamiento no solo prohíbe el jurar en falso. Muchas veces nosotros juramos, la palabra de Dios dice que no podemos jurar, pero cuando nosotros juramos en falso, que yo le diga a usted, hermano, oye, te juro por Dios que el lunes yo estoy en tu casa. Y pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles, pasó el jueves, y tú no me viste. Eso es tomar el nombre de Dios en vano porque juraste en falso. Y las blasfemias tan comunes, sino también el uso del nombre de Dios de una manera frívola o descuidada. Tenemos que tener mucho cuidado de la manera en que nosotros usamos el nombre de Dios, frívola o descuidada, sin considerar su tremendo significado. Deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria. Cuando apelamos a Él por asuntos triviales, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Cuando vamos a Dios por asuntos triviales. Entonces necesitamos definir qué cosa es trivial. Porque puede ser que nosotros en oración estamos siguiendo a Dios, pidiéndole cosas que son triviales, y entonces estamos quebrantando el tercer mandamiento. Estamos tomando el nombre de Jehová en vano. Cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Yo antes tenía la costumbre, cuando era más jovencito, que entré a la iglesia hace 31 años más atrás, que cuando yo oraba, en la oración yo repetía mucho el nombre de Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y la hermana que hoy descansa en el Señor, que era mi madre espiritual, que fue la que me llevó a los pies de Cristo, que fue la que me llevó al mensaje adventista, cada vez que ella me escuchaba orarle, ella me corrigió y me dijo: cuando tú vas a orarle al Señor, tú no necesitas estar diciendo Dios, 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 Dios. Ella me dijo: cuando tú conversas con tu amigo frente a frente, tú repites mucho el nombre de tu amigo. Tú no repites el nombre de tu amigo. Por ejemplo, vamos a poner un nombre, Roberto. Oye, Roberto, ¿tú sabes esto? Oye, Roberto, esto, Roberto. Llega un momento en que el amigo de nosotros, ¿cómo se pone? Te dice: oye, no repitas más mi nombre, no es necesario. Precisamente cuando nosotros, aún en las oraciones, repetimos mucho Dios, 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 hermano, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Santo y terrible es su nombre. Salmo 111:9 lo dice. 111:9. Vamos a buscarlo un momentito. Salmo 111:9. Salmo 111:9. Dice mi versión: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. ¿Alguien tiene otra versión, por favor, que me pueda decir? ¿Alguien tiene otra versión? Santo y temible. ¿Puedes decirme tu versión, por favor? Santo y temible. Pero pueden leerme el versículo entero, por favor, a ver cómo dice. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Noten que dice prácticamente lo mismo. Dice que santo y temible es su nombre. Es interesante que muchas veces hay traducciones que dicen que santo y terrible es su nombre. Y si el nombre de Dios es santo y temible,
¿Cómo entonces nosotros vamos a usar el nombre de Dios de una manera vana? ¿Cómo vamos a usar el nombre de Dios de una manera irreflexiva? Sin considerar de que santo y temible es su nombre. Y si santo y temible es su nombre, pues entonces, mis queridos hermanos, nosotros deberíamos de reflexionar bien a la hora de que nosotros vayamos a mencionar a Dios en nuestras conversaciones. Sigue diciendo, todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie como con respeto y solemnidad. Noten cómo Dios vino, hermano, al pueblo de Israel a darle la ley. Pero Dios no vino solo. Dios no descendió en el monte Sinaí solo para darle la ley a su pueblo. Noten que Deuteronomio 33, versículo 2, dice Deuteronomio 33, versículo 2. Y dijo Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció del monte de Parán, y vino, cuando Dios vino al monte Sinaí, ¿con cuánto vino? Dice el texto, con 10,000 santos. ¿Quiénes eran esos santos? Ángeles. Dice este versículo que cuando Dios descendió al Sinaí y el pueblo estaba tembloroso y había trueno, había relámpago, había tremenda oscuridad, el sonido de la trompeta que se agudizaba cada vez más, el monte estaba temblando, el pueblo estaba orando, Dios estaba descendiendo, pero estaba descendiendo ¿con cuánto? Con 10,000 ángeles. ¿Cuánto dice tu versión? 10 millares. 10 millares. Mi versión dice 10,000 santos. ¿Sobre qué lado venían esos santos? Dice sobre su derecha. Perdón, venía con 10,000 santos y a su diestra, en su mano derecha, ¿qué traía? Dice, la ley de fuego para ellos. Dios venía con 10,000 ángeles y en su mano derecha venía con su santa ley para entregársela a Moisés. Mis queridos hermanos, cuando nosotros miramos el mandamiento de no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, siempre pensamos en esto, cuando hacemos chistes, como dije al principio, cuando tomamos el nombre de Jehová de una manera trivial y frívola. Pero este mandamiento, el tercer mandamiento, tomar el nombre de Jehová en vano, va mucho más allá de chistes y de tomar su nombre de una manera frívola e irreflexiva, tomar su nombre en una conversación de una manera trivial, sino que también tiene que ver con nuestra conducta, porque con nuestra conducta nosotros estamos tomando el nombre de Jehová en vano si nosotros como hijos de Dios no nos conducimos dignamente como herederos del reino de los cielos. Cuando usted se bautizó, ¿qué le dijo el ministro o el pastor que lo bautizó? Yo lo bautizo a usted en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren lo que dice la mensajera del Señor en manuscrito 18 del 6 de octubre de 1900, página 1 y 2. El título de este manuscrito se llama Impartiendo la verdad del método de Cristo. Dice ella,
nadie debe tomar parte en la solemne ordenanza del bautismo sin haberle dedicado antes una cuidadosa y piadosa reflexión a su trascendencia. Eso es antes de bautizarse. Los candidatos y en especial los jóvenes deben ser cuidadosamente instruidos respecto de las obligaciones que asumen al dar este paso. Por eso es que la persona cuando va a ser bautizada se le da que la fe de Jesús, para que la persona vaya conociendo las creencias, para que la persona vaya conociendo cuál es su obligación para con Dios. Porque cuando usted tome el paso de ser bautizado, Dios espera de usted que usted camine en esa verdad que usted ha creído y ha aceptado, y que usted viva en obediencia a Dios, respetando los mandamientos de Dios. Se comprometen a dedicar sus vidas al servicio de Dios. Asimismo, los tres grandes poderes celestiales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se comprometen, o sea, usted se compromete a dedicar sus vidas al servicio de Dios, pero también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comprometen a cooperar con ellos, a obrar en ellos y a través de ellos. Usted se compromete con Dios y los tres grandes poderes del cielo también se comprometen con usted. Miren este otro texto. Carta 215 de diciembre de 1902, página 7, al hermano y hermana Cres. Al recibir el bautismo, el agente humano inspirado en nuevos propósitos, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros somos sepultados en las aguas bautismales, dice que nosotros dejamos atrás el viejo hombre. Nuestra vida antigua queda sepultada en las aguas bautismales. Y cuando nosotros nos levantamos de esas aguas bautismales, nos levantamos a una vida nueva en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, ¿qué es una vieja criatura? Es una nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas antiguas ya han pasado y todas son hechas nuevas. Y entonces ahora dice, inspirado en nuevos propósitos, se compromete a morir al mundo y a vivir en obediencia a Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le proporcionan el poder que lo harán victorioso en todos los enfrentamientos con el príncipe de las tinieblas. ¿Qué es lo que Dios nos va a dar? ¿El poder para qué? Para vencer. Para vencer, mis queridos hermanos. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos y se pronuncia el nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y somos bautizados, Dios espera que nosotros nos comprometamos en el servicio a Él, pero que vivamos en obediencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres grandes poderes celestiales, se comprometen en ayudarnos en los enfrentamientos contra el mundo de las tinieblas. Nos dan el poder para que nosotros vivamos en victoria. Pero cuando usted como cristiano, usted no corresponde ni vive de acuerdo al llamado que Dios le ha hecho a usted, usted está tomando el nombre de Dios en vano. Porque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo, que es el agente regenerador, el representante de Cristo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? No solamente nos da poder para vivir en victoria, no solamente nos capacita para predicar el Evangelio, sino que también el Espíritu Santo va construyendo, vamos a decir así, o reparando en nuestras vidas
de tal manera que nosotros podamos reflejar la imagen de Dios, porque el pecado deshizo la imagen de Dios en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas lo que hace es, ¿qué cosa? Volver a recrear la imagen de Dios, la cual se perdió en el Edén. Entonces, si usted como cristiano, usted se resiste al proceso de transformación que el Espíritu Santo hace en usted, de tal manera de que usted llegue a reflejar la imagen de Dios y esté preparado para recibir a Cristo e ir para el reino de los cielos, porque vuelvo y repito, si el Espíritu Santo no transforma nuestras vidas y nosotros no tenemos un carácter semejante como el de Cristo Jesús, no vamos a poder tener el carácter suficiente para que en el juicio que se está llevando a cabo en el reino de los cielos, nosotros seamos no solamente perdonados, sino se borren de una vez y para siempre los pecados de nuestras vidas y podamos recibir el sello de Dios. Porque, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo estampa en nuestras vidas la imagen de Cristo. Por eso es que el mismo Cristo dijo, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Cómo es que Cristo se va a tomar a sí mismo? Porque cuando Cristo venga, Él va a ver un pueblo cuyo reflejo Él se va a ver en ese pueblo. Amén. Y el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, cuando nosotros resistimos a ese proceso de transformación que el Espíritu hace individualmente en cada uno de nosotros, y nosotros como cristianos no llegamos a ese estándar que Dios ha puesto que nosotros debemos de llegar, y estamos viviendo una vida cristiana completamente mediocre y al mismo tiempo en desobediencia y en rebelión abierta hacia Dios, nosotros estamos tomando el nombre de Dios en vano. Porque recordemos que cuando nosotros nos bautizamos, ese nombre se pronunció sobre nosotros. Ese nombre se pronunció sobre nosotros. Y nosotros como cristianos, una vez que estamos en Cristo Jesús, nuestra vida debe ser una vida que le demos constantemente gloria a Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 10:31. Vamos a 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31, dice la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo ¿para quién? ¿Para la gloria mía? ¿Para la gloria de mi esposa? ¿Para la gloria de mi prójimo? ¿Para quién debe ser la gloria? Para Dios. Y mis queridos hermanos, en este texto cuando dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, recordemos que comer, beber o cualquier otra cosa que nosotros hagamos que esté dentro de los reglamentos de Dios, es de la única manera en que nosotros le estamos dando la gloria a Dios. Porque si yo me voy a comer un bistec de puerco, yo le estoy dando la gloria de Dios, la gloria a Dios si me como un bistec de puerco. No. ¿Y por qué no le estoy dando la gloria a Dios si me como un bistec de puerco? Porque es que hay un mandamiento en Levíticos 11 donde Dios prohíbe de que nosotros comamos la carne de cerdo.
Pero si nosotros comemos los alimentos que Dios ha prescrito, que nosotros debemos de comer, entonces sí le estamos dando la gloria a Dios. Amén. Cualquier cosa que nosotros bebamos que esté descrita dentro de los parámetros y de la santa ley de Dios y de los mandamientos que Él le ha dado, le estamos dando la gloria a Dios, porque hay cosas que nosotros tomamos que no son saludables, ni aún hasta los jugos que nosotros compramos en el mercado, si es jugo de naranja, jugo de manzana, jugo de cualquier fruta, aún tomando eso, no le estamos dando la gloria a Dios. Y usted dice, bueno, pastor, ¿y cómo que no le estamos dando la gloria de Dios? Fácil. Cuando usted mira el label por atrás y usted mira la cantidad de azúcar que tiene, una cajita así de jugo, tiene 42 gramos de azúcar, hermano. 42 gramos de azúcar es para volver diabético a uno y acabar con la salud de uno. A veces usted ve, están las cajas grandes, pero también están las cajas chiquiticas. Cuando usted mira la caja, usted ve y dice 23 gramos de azúcar. Hermano, busque en Google, en una tabla de medida, cuánto es 23 gramos de azúcar. Por eso es que en este país, los Estados Unidos, la alta incidencia de diabético es espantosa. Y usted dirá, bueno, pastor, entonces no tomamos ningún jugo. No hay mejor jugo que usted tome que el que haga usted mismo, pero no echándole toda esa cantidad de azúcar. De hecho, a veces cuando yo voy al mercado y voy a comprar algún jugo, yo miro el label y, por ejemplo, si tiene 1 gramo de azúcar, está bien. Y si no tiene azúcar, para mí también está bien. Por eso es que todo lo que nosotros debemos de hacer, comer, beber o hacer otra cosa, mis queridos hermanos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Amén. Porque comiendo, bebiendo o haciendo otra cosa que esté dentro de los mandamientos de Dios, le estamos dando la gloria a Dios. Porque recordemos que a veces con nuestra actitud inapropiada, siendo nosotros cristianos, también con esas actitudes inapropiadas, le podemos estar dando la gloria a Satanás, sin saberlo. ¿Ustedes creen que yo le puedo dar gloria a Dios escuchando un reggaetón cristiano? ¿Ustedes pueden creer que yo le puedo dar la gloria a Dios escuchando un rap cristiano? ¿Ustedes lo creen? No. No. Porque cuando yo escucho un rap cristiano, a pesar de que ese ritmo bien vulgar, bien mundano, que fue creado aquí en los Estados Unidos, en los barrios bajos, y que los exponentes de este género, cuando usted mira el prontuario, su historial es un historial delictivo desastroso. Y que utilizan esa música para incitar a la violencia, a la vulgaridad, a la asquerosidad. Si yo cojo un ritmo de eso y le pongo letra cristiana, aunque tenga letra cristiana, yo no le estoy dando la gloria a Dios a eso. Yo se la estoy dando a Satanás, pero no a Dios. Entonces, cuando yo le doy gloria a Dios en mi vida, de acuerdo a mi actitud como cristiano, viviendo en obediencia a Dios, yo no estoy tomando el nombre de Jehová en vano. Y recordemos, mis queridos hermanos, que en la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios desea de nosotros? Primera de Pedro, miren lo que dice Primera de Pedro 3:14. Primera de Pedro 3:14. Primera de Pedro 3:14 dice:
Perdón, no es Primera de Pedro, es Segunda de Pedro 3:14. Segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas que dice Pedro? En espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que nosotros estamos aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que sean hallados de Él, ¿cómo? Mi versión dice, en paz, sin mácula y sin reprensión. ¿Hay otra versión que me diga lo contrario? Sin mancha. Hay otras versiones que dice sin mancha. E irreprensibles. En paz. O sea, mientras que nosotros estamos esperando la venida de Cristo Jesús, dice el apóstol Pedro, tú tienes que mantenerte sin mancha e irreprensible y en paz mientras tú estás esperando la venida de Cristo Jesús. Amén. Así debe ser la actitud de todos aquellos que esperan la venida de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, recordemos que hay un grupo en la Biblia, un grupo muy especial. Y ese grupo está en el libro de Apocalipsis. Se menciona en el capítulo 7 de Apocalipsis, pero también se menciona en el capítulo 14. ¿Saben cuál es ese grupo especial? Los 144.000. Quiero terminar mi sermón de hoy con Apocalipsis 14. A partir del versículo 1 dice, miré y he aquí un cordero. Estaba en pie sobre el monte de Sión. Y como el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, ¿quiénes más estaban en el monte de Sión? El versículo 1 lo dice. 144.000. Y noten que la característica de estos 144.000 dice el versículo 1, tenían el nombre de su padre. ¿Qué tenían estos 144.000? El nombre de su padre escrito ¿dónde? En sus frentes. Y entonces el versículo 4 da características de este grupo especial donde dice, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, o sea, no se contaminaron con otras iglesias, no se contaminaron con falsas doctrinas, porque son vírgenes, significa que se mantuvieron de parte de la verdad, defendiendo la verdad, predicando la verdad y viviendo la verdad. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Ellos no escuchan otra voz que no sea la voz de Dios. Y donde quiera que el Cordero va, ahí va este grupo especial, los 144.000, escuchando la voz del Cordero. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, ¿qué es lo que no fue hallado en sus bocas? ¿Y por qué no fue hallado mentira? Ahí me da la razón. Porque son sin mácula delante de ¿quién? Del trono de Dios. ¿Cuándo llegaron a ser ellos sin mácula? ¿Cuando Cristo vino que los transformó o mucho antes de que Cristo viniera? Ya este grupo especial era sin mácula. Antes de que Cristo viniera, este grupo especial, los 144.000, que van a pasar por el tiempo más terrible que jamás la humanidad ha pasado ni ha presenciado, en medio de ese tiempo terrible, mis queridos hermanos, este grupo especial son sin máculas, o como lo describe Pedro en 2 de Pedro 3:14, son irreprensibles, sin mancha, delante de Dios.
Pero me llama la atención que tienen el nombre del Padre escrito en su frente. ¿Por qué tienen el nombre del Padre escrito en su frente? Porque vivieron una vida de obediencia, vivieron una vida de lealtad a Dios, y sus vidas, por medio del poder del Espíritu Santo, fueron transformados y ahora tienen el carácter del Padre. Por eso dice que tienen el nombre del Padre escrito en su frente. Este grupo especial, los 144,000, le dieron la gloria y la honra a Dios en todo lo que hacían. Comían, bebían, se vestían, cualquier cosa que hacían. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían para glorificar el nombre de Dios. No tomaron el nombre de Dios en vano. No solamente en sus conversaciones, sino aún en su conducta. Porque vuelvo y repito, con su mala conducta, usted siendo cristiano, esa conducta mala que usted tiene como cristiano, hermano, usted está tomando el nombre de Dios en vano. Y el versículo 7 del capítulo 20 de Éxodo dice que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Por eso es que dentro de las definiciones de vano, que la palabra en hebreo es chad, dice ser hipócrita, mentiroso. ¿Y cuántas veces Jesús no le dijo a los líderes, ustedes son hipócritas? ¿Y por qué eran hipócritas? Porque delante del pueblo era una cosa, y por detrás eran otras. La persona hipócrita es esa persona que delante de usted es una cosa, pero por detrás de usted es otra cosa. Por eso es que hubo un predicador que él definió el carácter. Dice, carácter es lo que tú eres cuando las personas no te ven. Amén. Porque ahora ustedes me ven aquí y ustedes pueden decir, oh, tal ley, oh, qué buen cristiano, es un buen hermano, qué fiel es. Pero ustedes no saben lo que yo hago cuando yo salgo de esa puerta para afuera. Ustedes no saben cómo es mi vida cuando yo salgo de esa puerta para afuera. Por eso es que nosotros debemos de conducirnos en todo momento de una manera cristiana, donde quiera que estemos, en la circunstancia que estemos y en el lugar que estemos, debemos de conducirnos de una manera cristiana, dándole la gloria a Dios. Tomar el nombre de Dios en vano es usted ser un mentiroso, decir de que eres cristiano cuando realmente estás viviendo como diablo. Tomar el nombre de Dios en vano es hipócritamente delante de tus hermanos en la iglesia parecer como un santo, cuando en la vida real, cuando sales de la puerta para afuera, eres el mismo diablo en persona. Aún voy a ir un poquito más allá y la voy a poner más dura. Tomar el nombre de Dios en vano es muchas veces cuando venimos aquí y cantamos, por ejemplo, nos veremos junto al río en las mansiones de los cielos, y sin embargo usted, en vez de cantar ese coro con gozo, anhelando el día del Señor, usted lo que está es anhelando en la casa que se va a comprar, en el carro nuevo que se va a comprar, pero usted no se está preparando para el gran día del Señor. Aún hasta los himnos que nosotros cantamos, muchas veces nosotros los cantamos sin sentirlo. Cantamos el himno, quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús, pero queremos seguir viviendo en pecado. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es ser hipócrita, ser mentirosa. Usted está cantando, quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, y si usted está viviendo como diablo, porque está cantando usted un himno que usted no siente. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano. Mis queridos hermanos, permite el Señor
que nosotros podamos vivir para darle la gloria y la honra a Dios en nuestras vidas. Nos estamos acercando al gran día tan anhelado, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cada día podemos ver las señales palpables, las señales de una manera tan evidente que nos dicen que estamos al borde de acontecimientos grandes que van a suceder sobre este mundo. Por doquiera vemos desastres. Cuba, España, lo que sucedió en España, en Valencia, México. Y todos estos desastres que estamos viendo, hermanos, no son más que señales que el Señor nos está diciendo: prepárate porque vengo pronto. Estas señales están, el mundo está angustiado, el que no es cristiano está angustiado. Pero el cristiano que está en Cristo Jesús está viendo en estas señales una poderosa evidencia de Dios que te está queriendo decir: vengo pronto. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Ponte a cuenta con tu Dios. Porque si nosotros no estamos a cuentas con Dios, mis queridos hermanos, nosotros no vamos a poder ser salvos. Y la carrera cristiana que nosotros hemos corrido para poder llegar a la meta, qué triste es que cuando usted esté llegando a la meta, Cristo te diga: stop. No, pero espérate que voy a entrar. No, tranquilo, porque tú no puedes entrar. Y qué triste es que esa larga carrera cristiana que tú corriste, luchando contra las potestades de las tinieblas, privándote de muchísimas cosas, que al final el Señor te diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. La Biblia habla, y le doy gracias a Dios de que ahora el Espíritu Santo me lo hizo recordar, porque lo tenía en mi sermón. Y les voy a decir algo: el enemigo me estaba haciendo la guerra porque yo no predicara este sermón. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre que cargo mi tablet, que siempre está cargado al 100%, y que aquí tengo mi sermón, resulta ser de que mi tablet está apagado. Ustedes me vieron con el tablet abierto, pero como yo siempre me envío el sermón por email para descargarlo en mi tablet, me acordé que lo tenía aquí en el teléfono, y por eso fue que utilicé mi teléfono. Estaba mirando mi teléfono porque ahí tengo mis notas, mi sermón escrito, pero mi tablet está completamente apagado, cosa que nunca me sucede. Miren, y esto en otro momento lo podemos analizar. Ustedes saben que la Biblia habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no es así? Y la blasfemia contra el Espíritu Santo siempre nos han dicho que es, por ejemplo, cuando tú no aceptas la invitación que el Espíritu Santo te hace y tú estás endureciendo tu corazón y no quieres aceptar, y el Espíritu Santo está ahí llamándote, y tú no quieres aceptar ese llamado, siempre nos han dicho que esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ustedes se han puesto a pensar, y miren ahora la relación que tiene. Ustedes no se han puesto a pensar que también una de las maneras en que nosotros podemos blasfemar contra el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, que está estampando la imagen de Cristo en nuestras vidas y que nos está ayudando a alcanzar ese estado de santidad, de ser irreprensibles y sin mancha antes de que Cristo venga, para que cuando Cristo venga nos encuentre sin mancha e irreprensible, porque recordemos que el Espíritu Santo es el que nos está ayudando en nuestro crecimiento y nos está transformando. ¿No creen ustedes que es una blasfemia también contra el Espíritu Santo cuando nosotros nos resistimos a ese proceso de transformación y de renovación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas? Y cuando nosotros como cristianos estamos viviendo vidas indignas, que no están alineadas al llamado de Dios, ni al compromiso que nosotros hicimos desde el día en que nosotros nos bautizamos,
¿Ustedes no creen que eso sea una blasfemia contra el Espíritu Santo? Decir, yo soy cristiano, yo soy adventista del séptimo día, yo voy los sábados a la iglesia, pero que en su conducta las personas vean en ustedes de que ustedes realmente no son verdaderos y genuinos cristianos, sino que ustedes son hipócritas, son mentirosos. ¿No creen ustedes que eso sea también blasfemar contra el Espíritu Santo? De decir, Cristo cambia, Cristo transforma, y que las personas te digan, ¿y a ti quién te ha cambiado? Si tú todos los días dices malas palabras, ¿qué espíritu te ha cambiado? ¿Qué Cristo te ha cambiado? Y cuando estamos blasfemando el nombre del Espíritu Santo, estamos tomando el nombre de Jehová en vano. ¿Sabes por qué? Porque el agente sellador que va a poner el sello de Dios en nuestra frente, que va a escribir el nombre de Dios en nuestra frente, y eso lo dice la mensajera de Dios, ese ángel sellador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está transformando tu vida de tal manera de que tú puedas recibir el sello de Dios. Ese ángel con el sello de Dios en Apocalipsis 7, que va a sellar a los 144,000, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo solamente va a sellar a aquellos que tengan el nombre del Padre escrito en su frente, que es el carácter santo de Dios. Y esto, mis queridos hermanos, deberíamos de reflexionar, porque podemos estar tomando el nombre de Jehová en vano y al mismo tiempo podemos estar blasfemando al Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo es el encargado de presentarle a nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, una iglesia pura, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, como dice también el apóstol Pablo en sus versículos. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y permite el Señor que de ahora en adelante nosotros podamos meditar muy bien lo que nosotros vayamos a decir o qué comportamiento vamos a tener, de tal manera que nosotros no tomemos el nombre de Jehová en vano. Que el Señor les bendiga, en mi sincero deseo, y puestos de pie vamos a cantar el himno final.